Dios les bendiga, amada iglesia. En esta mañana vamos a empezar hoy el culto principal, el culto central, y vamos a empezar confesando nuestras palabras. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Amén. Vamos en este tiempo a hacer una oración para poder empezar este tiempo tan importante que Dios nos ha regalado. Vamos a orar. Padre Dios, te damos gracias en Jesucristo nuestro Señor por habernos dado, Dios, este tiempo tan importante donde podemos estar delante de tu presencia para rendirte, Señor, el culto. Ayúdanos, Señor, que al tomar el culto podamos ser sanados, ser llenos de tu Espíritu Santo y poder, Señor, recibir toda la dirección de nuestra vida a través de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a poder aferrarnos a ese pacto absoluto, Dios, que nos has dado. Ese pacto, Señor, que quebranta toda la oscuridad y que nos dará toda la victoria. Señor, que hoy sea el tiempo donde tus hijos, tu iglesia, tus líderes, ancianos, Señor, y todos aquellos que escuchan el mensaje de hoy puedan recibir esa gracia inmensa que tú regalas a través de tu palabra. Bendecimos este tiempo y quebrantamos toda la oscuridad que se opone, Señor, y en el nombre de Jesucristo oramos y te agradecemos. Amén y amén. Aleluya. Vamos, iglesia, a alabar al Señor para preparar nuestros corazones y recibir la palabra que Dios nos está preparando el día de hoy. Amén. Vamos a entonar este himno que dice Dulce Comunión. Dulce comunión, la que gozo ya en los brazos de mi Salvador. Qué gran bendición en su paz me da. Oh, yo siento en mí su tierno amor. Libre, salvo del pecado y del temor. Libre, salvo en los brazos de mi Salvador. Cuán dulce es vivir, cuán dulce es gozar en los brazos de mi Salvador. Allí quiero ir y con él morar, siendo objeto de su tierno amor. Libre, salvo del pecado y del temor. Libre, salvo en los brazos de mi Salvador. No hay que temer ni que desconfiar en los brazos de mi Salvador. Por su gran poder Él me guardará de los lazos del engañador. Libre, salvo del pecado y del temor. Libre, salvo en los brazos de mi Salvador. Libre, salvo del pecado y del temor. Libre, salvo en los brazos de mi Salvador. Aleluya. Somos libres, amén, en los brazos del Señor. Él nos ha dado toda la libertad a través de Cristo, amén. Cuando Cristo dijo en Juan 19:30 que todo está consumado, es donde recibimos esa libertad absoluta. Vamos a seguir alabando a nuestro Dios y vamos a entonar este himno que dice en la cruz, en la cruz.
la cruz. Amén, porque en la cruz Cristo Jesús nos dio esa libertad, esa felicidad y toda la victoria. Vamos en esta mañana, después de haber alabado al Señor, a recibir la palabra que Dios ha preparado para nosotros. Amén. El título de hoy es El día de la expiación y el texto bíblico está en el libro de Levítico, capítulo 16, versículos del 29 al 34. Vamos a invitar a nuestro pastor. Buenos días con todos. Vamos a mirar el libro de Levítico, capítulo 17. Vamos a ofrecer nuestras vidas a través de este culto que Dios nos permite el día de hoy. Levítico capítulo 16, del verso 29 al 34 vamos a dar lectura. Estamos siguiendo, ¿verdad?, la corriente del Evangelio a través de toda la Biblia. Estamos en el libro de Levítico. Dice así la eterna palabra de Dios, y voy a dar lectura. Dice así como sigue. Y esto tendréis por estatuto perpetuo. En el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas, y ninguna obra haréis, ni al natural ni al extranjero que mora entre vosotros. Porque en este día se hará expiación por vosotros, y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Día de reposo es para vosotros, y afligiréis vuestras almas, es estatuto perpetuo. Hará la expiación el sacerdote que fuere ungido y consagrado para ser sacerdote en lugar de su padre, y se vestirá las vestiduras de lino, las vestiduras sagradas. Y hará la expiación por el santuario santo y el tabernáculo de reunión. También hará expiación por el altar, por los sacerdotes y por todo el pueblo de la congregación. Y esto tendréis como estatuto perpetuo, para hacer expiación una vez al año por todos los pecados de Israel. Y Moisés lo hizo como Jehová le mandó. Amén. Acabamos de terminar, ¿verdad?, en esta semana la conferencia de remanentes, la conferencia mundial de remanentes. Y de verdad yo estoy seguro, remanentes, que a través de estos pactos que Dios le ha podido transmitir a ustedes que están en todas las partes del mundo, son los remanentes esparcidos por el mundo que van a poder mover y salvar este mundo también. Por eso los bendigo de verdad, para que a través del pacto que Dios les ha dado, esa visión, ¿verdad?, que Dios les ha dado, que viene del pacto, ese sueño, ¿verdad?, que viene de ese pacto al cual ustedes se aferran 24 horas. Y a través de la oración pueden ver la imagen clara, ¿verdad? Y si ustedes un poquito ponen en práctica esto, entonces no tendrán otra opción más que sanar y salvar este mundo. Hoy estamos viendo, la Biblia nos está hablando hoy de algo muy importante. Nos está hablando acerca del sacrificio o del día de la expiación. Nosotros tenemos que entender realmente por qué Dios nos está hablando en todo momento solamente una cosa, el Evangelio. Nada más una cosa, el Evangelio. Por eso, cuando nosotros miramos todo el ritual, ¿verdad?, que había en el Antiguo Testamento, era algo imperfecto, pero era necesario, aunque era algo repetitivo, porque eso llevaba al pueblo de Israel, llevaba a que ellos anhelaran la venida del sumo sacerdote, el gran, perfecto y gran mediador que cumpliría con un solo acto todas las demandas necesarias para siempre. Él iba a llevar a cabo la perfecta obra de la reconciliación con el Padre. Por eso nosotros hoy tenemos que mirar, no solamente debemos creer en Dios de cualquier manera, sino creer realmente en Dios. Cuando uno mira el campo, cuando uno va a predicar el Evangelio, ya donde quiera que uno vaya, siempre se encuentra con personas que uno le pregunta si realmente creen en Jesús, creen en Dios. Y todos dicen creer en Dios. Y todos dicen que Dios está con ellos. Pero sin embargo, la Biblia está poniendo algo diferente hoy. La Biblia está enseñándonos que hay un método para creer en Dios
y hay un método para recibir respuestas. Nosotros no tenemos que ser personas que creamos en Dios así nada más de cualquier manera, sino tenemos que ser personas que creamos en Dios realmente, sinceramente, al 100%. Cuando yo escucho a estas personas que me dicen que creen en Dios, yo por querer enseñarle el método, les pregunto siempre, en ese Dios que tú crees, ¿qué es en realidad en lo que tú crees? Y ellos se quedan callados y no me pueden responder. Porque si crees en Dios, tienes que saber en realidad en ese Dios que crees, en qué es lo que tú crees. Y como no me saben responder, a veces yo tengo que ayudarles a que realmente puedan conocer el método de cómo realmente tienen que creer en Dios. En el mundo espiritual no hay un punto medio. En el mundo espiritual está el reino de Dios y el reino de las tinieblas. Está Dios y está Satanás. No hay un punto neutral. No hay algo que yo pueda decir, yo no creo en Dios, tampoco creo en el diablo, o sí creo en Dios, pero el diablo no existe, porque en el mundo espiritual no es así. En el mundo espiritual nosotros tenemos que entender, hay un método para recibir respuestas, un método para poder realmente creer en Dios y un método realmente para poder recibir las respuestas. Por eso ustedes hoy no tienen que simplemente pensar, bueno, yo ya recibí la salvación, porque algunos creyentes piensan así, yo ya recibí la salvación y como he recibido la salvación, entonces me tengo que alegrar un poquito, tengo que aún todavía salir por ahí a hacer algunas cosas divertidas y de verdad no están entendiendo en sí el gran sacrificio o no están entendiendo en sí realmente qué pasó en la cruz. ¿Por qué Dios nos está hablando hoy una vez más de esta expiación? Por eso nosotros tenemos que entender, si conocemos el método correcto, los remanentes del mundo que me están oyendo, si conocemos el método correcto para poder creer en Dios, entonces van a poder mover el mundo. Si conocen el método correcto para poder recibir las respuestas de Dios, nadie lo podrá bloquear en el camino. Por eso, remanentes, ustedes son las personas más importantes. Si nosotros, padres que me están oyendo, podemos transmitir este método correcto a nuestros remanentes, entonces eso será suficiente para ellos. Porque si nosotros solamente pensamos, si mi remanente, mi hijo remanente, mi hija remanente, tiene que ser una persona de renombre, y nos centramos solamente en que sea una persona de renombre, entonces, ¿qué va a pasar? ¿Cómo los vamos a comisionar al mundo? ¿Cómo lo vamos a enviar al mundo si no conocen el método correcto para poder creer en Dios? Ellos lo primero que tienen que hacer antes de tener éxito, tienen que conocer ese método para poder creer en Dios. Antes de triunfar en la vida, tienen que conocer el método para recibir respuestas de Dios. Si no, entonces, ¿qué va a pasar con ellos cuando tengan que enfrentar la vida, los ambientes a solas? Por eso es tan importante. El éxito, el triunfo, todo eso está bien. Pero lo más importante, más que ser personas de renombres, tienen que entender, no puedo creer en Dios de cualquier manera. Los no creyentes no lo saben, pero sería algo grave que los creyentes tampoco lo sepan. Eso sería algo grave. Por eso la conferencia de remanentes ha sido grandiosa. ¿Por qué? Porque siempre reunían a los remanentes, ¿verdad?, en un lugar y daban la conferencia y no se podía transmitir en vivo al mundo. Pero sin embargo Dios está trayéndonos muchas respuestas a través de las crisis, las dificultades y todo lo que estamos viviendo. Por supuesto que en el camino del desierto hay muchos peligros. Por supuesto que en el camino del desierto a veces hasta podemos morir. Pero tienen que entender esto, que en el camino del desierto debemos tirar todas nuestras preocupaciones porque Dios nos está guiando y nos está dando las mejores respuestas a nosotros. Tienen que conocer ese método. Las mejores respuestas vienen cuando enfrentamos la dificultad, cuando enfrentamos el peligro, cuando viene la crisis. Ahí Dios nos da la mejor respuesta. Por eso Jeremías 29:11 dice, Dios solamente quiere darnos el bien. Dios quiere darnos lo bueno. Pero si nosotros no entendemos, nos preocupamos, nos quejamos, y no tiene que ser así. Esta conferencia de remanentes, los remanentes han recibido el mensaje directamente,
con sus familias y han hecho el fórum con sus padres. Vemos realmente que el coronavirus, aunque está trayendo sufrimiento, también está trayendo cosas buenas, porque los remanentes están grabando, están realmente sellando este evangelio en su corazón. El camino del desierto no era un camino simplemente de sufrimiento, sino Dios deseaba darles ¿qué? Lo bueno, deseaba darles lo mejor, deseaba darle el bien. Por eso Jeremías dice, los pensamientos de Dios no son de mal. Me abandonó Jehová, dicen algunos. Se olvidó de mí, mi Dios. Pero Dios no se puede olvidar de su pueblo. ¿Acaso la mujer se puede olvidar de sus hijos? Aunque hay madres que se olvidan, pero Isaías dice, ¿acaso se podrá olvidar la mujer que ha traído un niño? ¿Se podrá olvidar de su niño? Claro que no. Él dice, ¿cómo me voy a olvidar yo de ti, remanente? ¿Cómo me voy a olvidar de ti, iglesia? ¿Cómo me voy a olvidar de ti? No puedo, porque te llevo esculpido en mi mano. Ustedes tienen que entender eso el día de hoy. Un camino de 40 días. Porque así dice la Biblia, ¿verdad? Que por cada día, ¿verdad? Se pasó un año. Por eso que estuvieron ellos 40 años. ¿Por qué? Porque no entendieron. Porque ellos abandonaban a cada momento el pacto. No es que no tenían el pacto, se olvidaban del pacto, lo abandonaban a cada momento. En vez de estar recibiendo respuestas tras respuestas, respuesta tras respuestas, abandonaban el pacto y ya no recibían más respuestas. Por eso el resultado, ¿cuál fue? Un gran funeral de personas en el desierto, y la siguiente generación siguió, continuó. Por eso Dios dijo, de 20 años para abajo quedarán, el resto ya no hacen falta, vengan conmigo. Es que para Dios ya no los puede usar si abandonan el pacto. Dios ya no nos puede utilizar si nosotros olvidamos el pacto. Por eso hoy ustedes tienen que entender, es un día para poder cambiar las preocupaciones. Dios desea darnos cosas buenas. Por eso no se preocupen por los templos que están cerrados, no se preocupen. ¿Acaso Dios se habrá olvidado o se habrá quedado dormido, o por error Dios quizás no se ha dado cuenta de lo que están haciendo los gobiernos? No es así. Dios tiene el control de todo y Dios está haciendo la evangelización mundial a través de estos medios. Todos los ministros de Dios, todos los pastores han entrado, han subido a estas plataformas. ¿Para qué? Porque no teníamos otra opción. Nunca lo íbamos a hacer. Al menos Dios nunca pensaba en entrevista. No, entrevista no quiero. Pastor, predicar el mensaje, colgar, ¿para qué? No necesito yo ser famoso, solo quiero predicar el evangelio. Pero sin embargo, cuando pasó esto, no teníamos otra opción. Teníamos que pararnos frente a las cámaras, teníamos que pararnos frente a estos medios para poder hablar el evangelio. Por eso, no miren esto como un problema, quiten sus preocupaciones. Las preocupaciones hacen que tanto repetirlo, tanto hablarlo, ustedes en vez de estar hablando de sus preocupaciones, estén ante Dios, hablen con Dios. Ustedes hablando de sus preocupaciones a la gente, eso se graba, se enraiza, se naturaliza, y luego le bajan las defensas, y luego comienzan a enfermar. Fuera de la iglesia también hay personas que creen en Dios, pero no conocen el método. Ustedes que están ahora siguiendo la corriente, tienen que entender. Por eso, dejen su preocupación, graben el evangelio a los remanentes. La Biblia dice 365 veces en toda la Biblia, no tengan miedo, no tengan temor. Simplemente entiendan el momento. ¿Cómo nosotros vamos a hacer otras cosas? Por eso tienen que entender el método. Si olvidan el método, sencillamente van a caer en humanismo. Si olvidan el método de una manera, o por decirlo así, no van a tener más remedio que usar el humanismo. Por eso yo los bendigo hoy. Dejen el humanismo. Solamente conozcan el método correcto para poder creer en Dios. Y cuándo vienen las respuestas. ¿Cuál es ese método? De esta manera, si nosotros le grabamos correctamente el evangelio a los remanentes y le grabamos realmente correctamente la misión que ellos tienen, entonces ¿qué va a pasar? Vamos a poder comisionarlos, no importa dónde puedan estar los remanentes esparcidos. Si enviamos a estos remanentes al mundo, ellos lo van a cambiar todo.
Donde quiera que llegue un remanente que entienda el método para creer, el método para recibir las respuestas, el campo cambiará. Por eso los remanentes son tan importantes. No se preocupen ustedes, padres, en que sus remanentes puedan ser personas muy reconocidas. Si Dios ya los reconoció y si Dios ya les dio el método para triunfar, no se preocupen. Ellos triunfarán. Por eso, aunque parezca difícil el camino en el desierto, nosotros tenemos que realmente no abandonar el pacto, debemos que aferrarnos más al pacto. Israel decía, ¿cómo vamos a ir a Canaán? ¿Cómo vamos a enfrentar esos muros? ¿Cómo vamos a enfrentar esos líderes que están ahí? ¿Cómo vamos a ir con nuestros niños? ¿Cómo vamos a entrar ahí? Ellos estaban preocupados. Entonces Dios tuvo que levantar a Moisés, a Josué y a Caleb. ¿Para qué? Para que puedan llevar al pueblo hacia Canaán. Remanentes, con uno solo basta. Eso es lo que está diciendo Dios. Con uno solo basta. No estoy diciendo, Dios, entonces, pastor, ¿por qué estoy entrenando si uno solo basta? No estoy diciendo, con uno es suficiente, ustedes no sirven. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es, con una sola persona basta. Pero en el mundo no hay un remanente. Hay muchos remanentes esparcidos por Dios y Dios los ha dejado de una manera estratégica en cada lugar. ¿Para qué? Para que ellos no solamente puedan cambiar los ambientes, puedan cambiar las culturas, puedan cambiar el campo, sino que ellos puedan vivir cuando estén a solas, solamente con Dios. Por eso en el futuro vamos a poder ver uno solo remanente, uno solo que se aferre a esto, será suficiente. Pero la iglesia está como el pueblo de Israel, esto es como un círculo vicioso. La iglesia aún todavía sigue en incredulidad. La iglesia aún sigue en preocupación. La iglesia aún todavía sigue sencillamente queriendo usar el humanismo. No es necesario. Dios está al corriente del todo. Y Dios hoy nos está diciendo, salgan de ese círculo vicioso. Moisés, estamos atrapados en el desierto. No es así. Pastor, estamos atrapados en nuestras casas. No es así, es un tiempo de grabar el evangelio. Pastor, estamos atrapados en este camino. No es así, salgan de ese círculo vicioso. Dejen que realmente el pacto esté en ustedes y hagan que desaparezca absolutamente esa incredulidad. Los ejércitos son grandes, decía Israel, los muros son impenetrables. Y ahí apareció alguien. ¿Quién? Josué y Caleb. Israel estaba desolado. Como muchos creyentes ahora deben estar desolados. En algún rincón del mundo están diciendo, se olvidó Jehová de mí. Se olvidó Dios de mí. Pero la Biblia dice, Josué y Caleb, ellos eran hombres de otro espíritu. Los bendigo de verdad en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para que ustedes sean de otro espíritu, no sean de ese espíritu de los incrédulos, de esos espíritus que no conocen el método para recibir respuestas. Todas las respuestas buenas, todo el bien de Dios ha venido en medio de las crisis, en medio de la dificultad, en medio del problema. Por eso Josué y Caleb, que sabían esto, decían, sus líderes están temblando. Mire cómo cambiaron ellos todo esto. No es que hay grandes muros, se han amurallado porque nos tienen miedo. Sus líderes han oído que venimos y han huido, están desolados. Dios nos ha dado esta tierra que fluye leche y miel. Dios nos los ha entregado. Esas personas recibieron respuestas. Por eso, hoy de verdad ustedes tienen que entender y mirar, examinar muy bien la vida de los 7 remanentes. Alrededor de David, ¿acaso todo estaba bien? No. ¿Cómo recibió respuestas David? David recibió cuando estaba rodeado de personas locas. El rey Saúl estaba loco y endemoniado. Sus seguidores de Saúl estaban locos. Los hermanos de David también estaban locos, envanecidos por el poder. Sin embargo, David no oyó ninguna de las palabras de ellos. Ustedes dejen de estar oyendo a esas personas
que no conocen el método para creer en Dios, que no conocen cómo recibir respuestas. Ustedes tienen que más bien entender, Saúl llamó a David y le dijo, ¿cómo tú siendo un tan pequeño vas a querer pelear con este gigante? ¿Acaso eres soldado? No, Señor. Y David, le trajeron la armadura de Saúl, se la pusieron. David era tan pequeño que se daba vuelta en medio. Y David, ¿qué hizo? Se lo entregó. Señor, esto no me sirve a mí. ¿Por qué? Porque los remanentes no necesitan nada de nadie, solo necesitan lo que Dios les ha dado. Por eso ustedes remanentes no oigan, ¿cómo vas a vencer? ¿Cómo vas a enfrentar? ¿Acaso eres un militar? No. Mi Señor, mi Rey, cuando yo estaba en el campo, dio testimonio. Venía el león, venía el oso, y Dios me libraba de ellos. Yo los mataba. Imagínense. ¿Ah? Y Dios va a hacer lo mismo con este incircunciso que ha desafiado al escuadrón, el ejército del Dios viviente. Un niño. Sus hermanos, vete a casa. ¿Por qué eres así? ¿Por qué quieres tú hacer esto? No lo soy yo. Sin embargo, David, él solamente escuchó la voz de Dios. Remanentes, jóvenes y adultos, ustedes solamente tienen que escuchar la voz de Dios. Por eso, si mis negocios están ahora en problemas, no se preocupe. No es así. Quizás ese problema ya lleve mucho tiempo. Hoy tienen que aferrarse a la palabra de hoy. Porque Dios le dijo a Aarón, toma tu familia, toma el pueblo y ve al santuario, al tabernáculo de reunión. ¿Y qué haz ahí? Haz el holocausto, haz el sacrificio, haz la expiación. ¿Por qué? Porque no hay otra forma de poder destruir todas las maldiciones, fracasos, destrucciones que pueden venir a nuestras vidas. No hay ninguna forma de poder realmente recibir perdón para nuestros pecados. Por eso hoy ustedes lo tienen que entender. Hay que enseñar a los remanentes esto. Eliseo, el pueblo estaba desfallecido, pero una persona como él fue levantada en un tiempo así. Solamente un remanente que entienda esto es suficiente. Abdías, un remanente. Ustedes son como uno de estos remanentes. Hoy aférrense al pacto realmente y tomen este pacto de una manera segura. ¿Qué estaba haciendo falta? Israel de vuelta no estaba creyendo en el pacto y cayó cautivo. Ahí Dios a quien envió a Daniel y a sus 3 amigos. Tienen que tomar esto como una respuesta segura para sus vidas. Tienen que entenderlo. Ah, pastor, usted habla así porque usted no conoce a mi esposo. Usted no conoce a mi esposa. Usted no conoce al pastor de mi iglesia. Usted no conoce a mis líderes, a mis ancianos. Es que con mi esposo nada va a funcionar. Es que con mi pastor las cosas no van a funcionar bien. Es que con ese anciano tan malvado que es imposible que las cosas se puedan dar. ¿Acaso nosotros a todas las personas que hacen las cosas mal lo tenemos que eliminar, lo tenemos que tirar, lo tenemos que sacar? ¿Así tiene que ser? Claro que no. Cuando usted lee el capítulo 16, ¿qué aparece? Los hijos de Aarón, ellos desobedecieron a Dios. Si usted lee todo el capítulo, se va a dar cuenta que los hijos de Aarón pusieron fuego extraño en el altar de Jehová. Si haces las cosas con tu método, recibirás destrucción. Por eso no debemos usar nuestro método. Los hijos de Aarón quisieron usar su método, desobedeciendo a Dios. Aunque es fuego, pero es fuego, sí, pero no es el método de Dios. Tienes que hacerlo con el método de Dios. Por eso, si hay alguna persona que no es necesaria, ya sea el pastor, sea el anciano, sea el esposo, quién sé yo, sea quien sea, por más malvado que sea, si es necesaria, Dios lo va a permitir que esté entre nosotros. Y si no es necesaria, pues Dios lo va a llamar, porque Dios llamó a los hijos de Aarón, porque ya no eran necesarios, ya Dios no los podía usar, los llamó para que se vayan al cielo.
Por eso ustedes no se preocupen. Hay pastores que Dios por error, seguro que estaba cansado, se descuidó y no vio lo que estaba haciendo ese anciano, no vio lo que estaba haciendo ese pastor, no vio lo que estaban haciendo mis líderes. No es así. Dios va a quitar de en medio toda persona que ya no es necesaria si no entiende el método de Dios. Los bendigo de verdad para que ustedes hoy lo tengan que entender y tengan que darse cuenta. No podemos andar tirando a las personas nosotros. Amén. Ustedes lo que tienen que hacer y yo es orar. Y si no es necesario, si Dios ya no lo va a usar más, si ya no es útil para Dios, Dios lo llamará. Los bendigo de verdad para que ustedes lo puedan entender. Lo primero que hoy quiero transmitirle, el verso 3. El verso 3 dice así de esta manera. El versículo 3. Con esto entrará Aarón en el santuario, con un becerro para expiación y un carnero para el holocausto. Dios llama a Aarón y le está diciendo que tiene que hacer el santuario para ofrecer la expiación y el holocausto. El verso 5 y 6 está diciendo, lleva a toda la familia, trae a todo el pueblo. ¿Por qué? Porque es el día para hacer la expiación. Es el gran día de la expiación. Eso es lo que está hablando el pasaje de hoy en el capítulo 16. Por eso ustedes tienen que leer todo el capítulo en casa. Y el gran día de reposo era ese día de la expiación. ¿Cómo tengo que mirar esto? No lo tengo que mirar en un sentido legalista, ni tampoco en un sentido diferente, sino mírenlo con el Evangelio. ¿Por qué Dios está diciendo esto? Porque Israel necesitaba un día para poder dar y ofrecer el culto a Dios, el día de la expiación. ¿Sabe cuál fue la respuesta más grande que Moisés recibió cuando él estaba en Egipto? ¿Qué le dijo? Ve y dile a Faraón, deja ir a mi pueblo para hacer el sacrificio. Esa fue la respuesta más grande. Faraón no entendía eso. ¿Qué les estoy diciendo? Le estaba diciendo, deja ir a mi pueblo para ir a ofrecer el culto a Dios. El sacrificio de expiación. Por eso ustedes hoy tienen que entender, es el gran día. Usted y yo espero que hoy pueda recibir respuesta en este gran día. El ser humano está separado de Dios. ¿Por qué hacen esto? ¿Por qué hacen aquello? Por el pecado original. Ustedes conocen esto ya, el problema de Génesis 3, el evento del Edén. Ahí es que el ser humano fue separado de Dios y por eso ahora todas las personas están separadas de Dios y sin desearlo caen en este pecado. Y este pecado es como una arena movediza. Cuando un niño cae en una arena movediza, el niño lo que hace es solamente llora. Por eso es tan fácil sacarlo, no se hunde. En una arena movediza es mejor no moverse. Pero un adulto, ¿qué es lo que hace cuando cae en una arena movediza? Trata de salir, pues ese es el humanismo, se hunde más rápido. Humanamente, cuando uno mira también la vida, nosotros sin desearlo caemos en esta arena movediza y estamos en esa arena movediza tratando de salir. Y si alguien se acerca, imagínense, se acerca un legalista y nos dice, te lo dije, no vayas por ahí. ¿Ah? ¿Eso ayuda? ¿Ah? Se acerca alguien místico, un misticismo extremo, insano. Sería bueno que ayunes ahí en una arena movediza. ¿Ah? Si se acerca un humanista y le dice, bueno, trata de salir con tus fuerzas, ¿eso ayudaría? Eso no ayuda en nada. El ser humano está caído en esta trampa, en esta arena movediza. Por eso el ser humano no puede salir con ninguna otra cosa. Por eso, ¿qué hay que hacer cuando alguien cae en una arena movediza? Hay que tirarle una cuerda y hay que simplemente sacarlo. Eso es el Evangelio. Cuando Adán pecó en el Edén, Dios vio a Adán asustado, atemorizado, arrepentido, escondido de él. ¿Y qué le dio Dios a Adán? Antes de la sentencia, por eso la sentencia está del capítulo 3, del 16 al 19, pero antes Dios le da el método para recibir la respuesta. La simiente de la mujer va a destruir la cabeza de la serpiente, el Evangelio. Y pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la mujer. ¿De qué está hablando?
esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Está hablando de Cristo. La primera profecía de Cristo aparece en el huerto del Edén. Dios profetizando el rescate, Dios profetizando al Mesías, Dios profetizando al Cristo que iba a venir a rescatarnos. ¿Por qué Dios nos está hablando hoy del gran día de la expiación? Porque el hombre no puede salir con ninguno de sus esfuerzos, no puede salir estudiando, no puede salir haciendo buenas obras, no puede salir con buena religión, no puede salir con filosofía. No importa cuánto esfuerzo tú uses, no podrás salir. Por eso Dios está diciendo hoy, el día de la expiación, solamente a través de Cristo nosotros podemos ser libres. Si un niño se pierde por decir aquí en los megas que ahora ahí tenemos aquí en nuestro país. Si un niño se pierde, ¿qué tienen que hacer los de seguridad? ¿Ponerse a discutir de quién es la responsabilidad? ¿O tienen que salir a buscarlo? Pues tienen que salir a buscarlo. De la misma manera, nosotros hoy tenemos que entender, miren todas las religiones del mundo, ellos nunca hablan del perdón. Lo único que está hablando del perdón es el Evangelio. Lo único que Dios realmente está dando al mundo, el único que puede dar perdón al mundo es Dios. Por eso las religiones no hablan del perdón, solamente el Evangelio habla del perdón. Por eso ustedes hoy tienen que entenderlo. Hay 3 tipos de pecados. ¿Qué pecado? El pecado original, el que les acabo de hablar. El pecado que nosotros no hemos cometido, pero por causa de Adán y Eva, nosotros hemos recibido ese pecado espiritual. Por eso un pecado espiritual no puede tener otra respuesta más que espiritual, que es Cristo. Los pecados personales o de acción es lo que yo conozco, es lo que yo sé y lo que yo cometo. Y el pecado que no conozco y lo hacemos. Hay tantos pecados que nosotros no conocemos y lo hacemos. Por eso que cuando vamos al campo le decimos, tú tienes que encontrarte con Dios. ¿Por qué? Porque estamos en pecado original. No es porque eres borracho, no porque tomates. Aún así, tienes que entenderlo, eres pecador. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, todos hemos pecado. Pero yo no cometo pecado. Yo le digo a las personas, aunque te portaras como un ángel, y no cometieras pecado, pero en un segundo al día cometieras un pecado nomás en un segundo, ¿cuántos pecados tendrías al año? 365 pecados, ¿verdad? En 30 años, ¿cuántos pecados tendrías? 10.950 pecados. Entonces, ustedes tienen que entender el método. Más que decir yo no tengo pecado, hoy tienen que entender el método para creer en Dios. Yo no tengo pecado, pero creo en Dios. La Biblia dice que los espíritus inmundos, los espíritus impuros, también creen en Dios, pero no conocen el método para creer. Nosotros tenemos que entender el método. ¿Cuál es el método? Hebreos 4:15 dice claramente, tiene que venir alguien sin pecado, tiene que venir alguien que no tenga el pecado original ni personal a rescatarnos. ¿Quién es ese? Cristo. Por eso, ustedes tienen que entender hoy, el ser humano debería haber sido destruido ahí, pero Dios nos mandó a Cristo para ser rescatados. El ser humano debería realmente ser totalmente devastado ahí, exiliado totalmente y destruido. Pero Dios nos dice, hagan esa expiación para el perdón de los pecados. Ustedes tienen hoy y yo una gran bendición al escuchar esta palabra. El día de la expiación, el día que Cristo fue levantado en la cruz y dijo, consumado es. Ahí se terminó el pecado original, mi pecado de acción, mis pecados que yo no conozco. Ahí se termina. ¿Qué pecado es el que yo no conozco? El que nosotros hemos recibido por generaciones. Algunos hasta hoy practican hechicería, adivinación y no lo saben. Es que yo voy a un curandero bueno, pero la hermanita de la iglesia va no a un curandero, sino a un santero que cura con la Biblia. No es el método para poder creer en Dios. Hay pecados que nosotros desconocemos, pero lo hacemos.
Hoy es el día de la expiación para poder recibir todo el perdón para nuestros pecados. Lo segundo, Satanás está usando como armas, como herramientas, todas estas cosas que nosotros desconocemos y conocemos también para traer destrucción al ser humano. Por eso hoy ustedes tienen que entender, es que ustedes realmente tienen que entender, Dios nos quiere dar el perdón, pero Satanás a través de Génesis 3, 6 y 11, él tiene atrapado en estas trampas al ser humano. Lo ha separado de Dios, le ha quitado todo lo espiritual y le quiere llevar al triunfo sin Dios. Por eso todas estas cosas están llevando al ser humano hacia la muerte. Y Satanás, ¿qué hace? Le trae idolatría en medio de esto para que las personas queden atrapadas y mueran por eso. No es de inteligente realmente hacer algo con mis manos y después adorarlo. Eso parece que me trae respuesta, pero caen en gran destrucción. No es que caigo en destrucción por falta de economía, no es que caigo en destrucción por falta de trabajo, caen en gran destrucción porque Satanás está trayendo idolatría a tu vida. Pastor, yo no adoro ningún ídolo, yo no cometo ningún pecado. La Biblia dice la avaricia es idolatría. Esas codicias que tienes, eso es idolatría. También es idolatría tu ideología, tu filosofía. Te has postrado ante eso. Yo creo en esto y así voy a morir. Yo realmente pienso esto y así voy a morir. Eso es idolatría. Te postraste. Estás atrapado en el desierto de tu vida. Hoy los bendigo para que ustedes puedan entender. Hay una gran batalla que Satanás está haciendo con nosotros y está utilizando esto en contra de nosotros. Tienen que saberlo. Efesios 6, 12 y 13 habla de estas gran fuerzas espirituales. Ustedes tienen que saber, hay una batalla que nosotros todos los días tenemos contra Satanás. Y ustedes como iglesia lo tienen que saber. Si no, no van a poder tener ninguna batalla, no van a poder vencer ninguna pelea contra él. La iglesia lo tiene que saber hoy. La iglesia y los remanentes tienen que entender. Por eso Dios nos sigue diciendo, todos los siervos de Dios, todos los hijos de Dios, todos los remanentes tienen que ofrecer esa expiación para el perdón de los pecados. Lo tienen que hacer. Está diciendo Dios eso. ¿Por qué dice que hagamos eso? Para recibir el perdón de nuestros pecados. ¿Por qué Dios quiere eso? Porque no se puede salir con la fuerza, no se puede salir con el humanismo. Miren ustedes, los niños están caídos en drogas. ¿Pueden salir por su fuerza? No pueden. Adicciones a la internet, ¿pueden salir con su fuerza? No pueden. Están atrapados en Génesis 3. No todo lo que la internet habla es bueno. Hay muchas fuerzas de la oscuridad dentro de la internet. Por eso, padres, vigilen a sus hijos, estorben a sus hijos. Aunque de repente ahora no lo entiendan, un día le agradecerán. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque están siendo atrapados. Satanás está usando hasta la internet para llevarlos hacia Génesis 3 y pierdan el método para creer en Dios. Parece algo sencillo, pero en la internet hay muchas mentiras. En la internet pienso yo que hay muchas personas que tienen un nivel alto de problema mental para poder sentarse y crear videos, sacar la cabeza de uno, poner la cabeza de otro y editar cosas extrañas. Hay que tener un nivel de problema mental muy grave para estar haciendo eso. Los remanentes, las jovencitas sobre todo. Yo hablaba esto con mi nieta y le decía esto. ¿Por qué buscan el like? ¿Por qué tanto like? ¿Por qué será? Satanás está usando esa estrategia. ¿Para qué? Es que quiero ver cuántos seguidores. Esa es la estrategia de Satanás. Satanás quiere que nuestros remanentes sean dioses en este mundo. El único que puede tener seguidores es Dios. El único que puede tener todos los likes del mundo es Dios. Nosotros, ¿por qué tenemos que tener seguidores? Satanás fue lo que le dijo: Adán, tú puedes ser un Dios. Tienen que tener cuidado con la internet. Tienen que tener ustedes vigilado muy bien a los remanentes y puedan guiarlos a tener realmente una guía correcta para que ellos puedan vivir a solas con Dios. Todo el tiempo no vamos a estar con ellos. Por eso grábenle el evangelio. Pastor, ¿cómo le puedo grabar el evangelio? Ya escuché el mensaje del domingo. Tenemos YouTube, tenemos las páginas del Facebook de todos los pastores de la Alianza. Escuchen a los pastores de la Alianza, escuchen ustedes los mensajes que tenemos grabados.
Hay muchas cosas que son innecesarias. Hay cosas que suenan bonito, pero no son necesarias. Por eso ustedes solamente sigan la corriente del Evangelio. ¿Por qué les decimos, escuchen el mensaje, escúchenlo una y otra vez para que se grabe el Evangelio y puedan estar dentro de la corriente? No escuchen otras cosas. Los bendigo de verdad para que ustedes lo puedan entender hoy. No hay forma de poder escapar. Por eso Dios dice, vayan ante el sacerdote y ofrezcan el holocausto, el día de la expiación para el perdón de sus pecados. Tienen que entender, ¿qué es la expiación? La conclusión completa, es Cristo. Es Cristo, tienen que entenderlo hoy. Por eso absolutamente hoy ustedes tienen que entender esto y entender solamente mediante Cristo se puede solucionar todas las cosas. Lo tercero, hay otro problema mayor. ¿Cuál será? El problema espiritual. Por eso tienen que hacer esta expiación. ¿Por qué? Porque tenemos que escapar, tenemos que resolver estos problemas espirituales en el futuro. Vendrán más problemas mentales, más problemas espirituales y habrán más suicidios. Por eso tenemos que levantar a los remanentes, un remanente, vuelvo a decir, suficiente. Un Daniel, un Caleb, un Josué, una Esther. Uno es suficiente. Cada vez que el mundo se depravaba, cada vez que el evangelio desaparecía, Dios enviaba al remanente. Eso son ustedes, uno de ustedes. Es eso. Remanente, óiganme por favor. Por eso hoy ustedes tienen que entender, en el futuro, reciban respuestas de acuerdo al método de Dios. Y entiendan el método de Dios correcto para poder creer en Él. José, ¿cuándo recibió respuestas? Cuando lo vendieron, cuando fue a prisión. Él recibió respuestas ahí. David, ¿cuándo recibió respuestas? Cuando un endemoniado lo perseguía. Él recibió respuestas ahí. Ahí fue donde recibió respuestas. Por eso ustedes no peleen con nadie. Ah, pastor, es que no me gusta cómo habla de mí. No te apures. David, cuando alguien le criticaba, decía, su general se acercó, le dijo, Señor, le corto la cabeza. Déjalo. David entendía esto. Si Dios le permite que me critique, ¿qué hay de ti? Déjalo. Dios lo está permitiendo, Dios no está dormido. Quizás Dios quiere que vea algún error en mi vida. Más que pensar en su crítica, tengo que pensar por qué me dice eso. Ustedes a partir de hoy, no estén pensando en lo que me dicen, en lo que me critican, en lo que me pueden estar de repente, qué sé yo, hablando atrás de mí. Preocúpense más bien, ¿por qué me dicen eso? Los matrimonios pelean, se muerden. Cuando uno los escucha, los dos tienen verdades. El marido tiene un carácter fuerte, la mujer tiene un carácter peor. ¿Cómo van a poder vivir así? Pero si se pusieran a tomar la palabra y oraran, les aseguro que todo se resolvería. Porque más que pensar en los errores, en las debilidades de la persona, piensen en sus errores y entonces tendrán respuestas. No piensen en el error del otro, piensen en sus propios errores. ¿Por qué tengo este problema? ¿Por qué realmente tengo esta dificultad? ¿Por qué Dios me permite vivir esto? Ahí, en medio de todas las dificultades, José recibió respuestas. La iglesia primitiva, en plena persecución, a través de Esteban, por Esteban, recibió grandes respuestas. No seamos engañados. Tienen que entender el método correcto. Por eso el sacrificio de la expiación. Nada más, eso es todo. Hoy ustedes tienen que aferrarse muy bien a esta palabra. Y aferrándose al pacto, ustedes tienen que entender. Nosotros somos los siervos de Dios, somos remanentes, somos los creyentes. Que los no creyentes no sepan el método para creer en Dios, está bien, hay que enseñarles. Que no sepan el método para recibir la respuesta, hay que enseñarles. Pero que la iglesia, los remanentes, los líderes, los ancianos no conozcan el método para creer en Dios, no conozcan el método para recibir respuesta, eso no puede ser así. Por eso, los remanentes hoy tienen que entender. ¿Qué tenían los remanentes? Ellos aplastaron la cabeza de Satanás. ¿Por qué? Porque ellos entendían esto. Ellos no tenían deseo de venganza, ellos no tenían codicias. Cuando José llegó a ser rey o gobernador, ¿qué hubiera hecho un hombre con mal carácter? Tráeme a la mujer de Potifar. Traigan a esos hermanos que me han vendido. Quizás, ¿verdad? Una persona de mal carácter hubiera hecho eso. Pero José no hizo eso. José en ningún momento tuvo deseo de venganza. José en ningún momento
lo puso en su corazón como un enemigo, ni a la mujer de Potifar ni a sus hermanos. José les perdonó todo. ¿Qué quiere decir eso? Hizo que Satanás se postrara ante sus pies. Nosotros no debemos tener deseo de venganza, no debemos realmente poner en nuestros corazones enemigos por lo que dice, por lo que no dice. Piense para usted por qué Dios le permite hacer eso. Y entonces, perdone a todos y hará que Satanás se arrodille ante sus pies. Tienen que entender esto hoy. No busque revancha, no busque venganza. Simplemente haga que Satanás se arrodille ante sus pies. David nunca buscó venganza ante Saúl, aunque tenía para matarlo. Le perdonó todo. Por eso ustedes tienen que tomar el pacto. Y tomando el pacto, tienen que aplastar la cabeza de Satanás. ¿Cómo vamos a concluir? El verso 31 dice así: día de reposo es para vosotros, y afligiréis vuestras almas. Es estatuto perpetuo. ¿Qué significa afligir nuestra alma? Significa hecho las cosas mal. Eso significa afligir nuestra alma. Ah, pastor, yo he recibido la salvación, y como he recibido la salvación, pues me voy sin más por ahí. No es así. Hemos recibido la salvación y debemos estar agradecidos y estar ante Dios siempre pidiendo perdón. Eso es afligir el alma. Eso es realmente servir a Dios sinceramente. No debemos ser engañados. A cada segundo nosotros cometemos errores, hacemos las cosas mal. Por eso no debemos vivir una vida de esa manera. Dice, perpetuamente aflijan su alma. ¿Qué significa? Reconozca que están haciendo las cosas mal. Y estén siempre postrados ante Dios. Postrados ante Dios. ¿Pidiendo qué? Pidiendo perdón, recibiendo perdón. Ustedes hoy tienen que entenderlo. Aflijan sus almas. ¿Por qué? Porque todavía somos malvaditos. Todavía somos malvaditas. Estamos haciendo no las cosas correctas para Dios. Estamos haciendo cosas incorrectas. Por eso tienen que ustedes entender. Hay que agradecer a Dios. Ah, ya me salvé, Cristo murió en la cruz, salvo, siempre salvo, me voy a fiestar, me voy a tomar. No es así, no es así. Están aprendiendo un método incorrecto. Hay que estar agradecidos, afligidos nuestras almas, entendiendo el método para creer en Dios, el método para recibir la respuesta y entender realmente. Es el método que Dios ha preparado para mí, para el perdón de mis pecados. El sacrificio de la expiación. Así que los bendigo de verdad para que ustedes entiendan. Dios le dio al primer pecador una respuesta inmensa, Génesis 3:15, al pecador Adán. Cuando encontró a la mujer adúltera, esta mujer adúltera que se postró a sus pies y la gente les perseguía con piedras para lapidarlo, porque por ley era así. Si encontraban a alguien en el acto tenía que ser lapidado. Lo trajeron a Jesús. Y Jesús vio en esta mujer que sinceramente estaba arrepentida. Y Jesús escribió en el suelo. No lo dice la Biblia, pero hay muchos puntos teológicos aquí. Algunos dicen que escribió la ley, otros dicen que escribió los pecados de los que le perseguían. No lo sé. Pero tuvo que haber escrito algo en el suelo, que los fariseos tiraban las piedras y se iban. Por eso pienso que escribía los peores pecados de ellos. Por eso Jesús le dijo a esta mujer, ni yo te condeno. La perdonó. Eso es lo que quiero que ustedes entiendan hoy. Solamente Dios puede perdonar. No hay ninguna religión que ofrezca perdón. No hay ninguna religión que pueda perdonar nuestros pecados. Todas las religiones están siguiendo a un ser humano que tiene papá y mamá. No puede solucionar el pecado original, no puede llevarnos al Padre. Por eso Cristo en Juan 14:6 dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, la vida. Un ser sin pecado es el único método. Hebreos 4:15 habla de eso. Alguien sin pecado. Por eso nosotros tenemos que entender. Agradecidos porque Él pagó todo en la cruz. No debemos irnos así nada más. Nínive se arrepintió y Dios le dio respuestas grandes. La misma respuesta vamos a recibir nosotros si vivimos realmente afligidos ante Dios. El hijo pródigo, él también de la misma manera.
Dame toda mi herencia. Y se fue, hizo lo que quiso, gastó todo y de momento no tenía ni para comer, se lo gastó todo. Voy a la casa de mi padre y hay comida y hay todo. Se arrepintió. Y el padre estaba siempre mirando de afuera cada día. Cuando lo vio, corrió. Nadie reconoció, solo su padre lo reconoció. Esto me hace recordar cuando uno va a recoger, ¿verdad?, a sus hijos al colegio, ¿no? Todos tienen el mismo uniforme y todos se parecen, pero el padre siempre está mirando. Y aunque todos llevan el mismo uniforme, la misma insignia, el padre conoce la cara de su hijo, conoce a su hija o a su hijo. De la misma manera el padre reconoció a su hijo, aunque venía maloliente, harapiento, lo reconoció. ¿De qué está hablando Jesús? Está hablando del amor de Dios, está hablando del perdón de Dios. Hizo una gran fiesta el hijo, el hermano mayor se enfadó. Así deben haber de repente, digo yo, creyentes en la iglesia, que cuando Dios trae a aquel de verdad que no ha podido entender, no ha podido comprender y viene a la iglesia, se portan como el hermano mayor. Mira ¿a dónde habrá estado y acaba de llegar? Y todavía huele a cigarro, huele a alcohol. En vez de estar alegres, en vez de haber dicho el hermano, Padre, yo no pude ir. Yo debería haber orado, Padre, o te hubiera pedido permiso para ir a buscarlo, pero no hice eso. Y él ha regresado por su propia cuenta. La iglesia tiene que entender eso. No lo van a buscar al hermano que se extravió, ni siquiera lo visitan, pero cuando viene se enfada. ¿Por qué? ¿Ah? ¿Por qué? Es que ahora está al lado del pastor y el pastor lo lleva a su oficina y a mí no. El hijo pródigo era hijo, el hermano mayor era hijo también. Pero él dice, yo te cuidé tu granja, yo cuidé la tierra y yo lo hice producir, yo engordé a la vaquita, al chanchito, yo engordé a todos eso y tú vienes y matas el becerro gordo, el que yo engordé. ¿Qué le dijo el padre? Tú deberías haberlo comido cuando quieras porque eres mi hijo. Si no lo comites es porque no realizaste quien tú eras. La iglesia tiene que entender esto. La iglesia tiene que disfrutar ahora su identidad. Ustedes son hijos de Dios también, disfruten el día de la expiación, disfruten de la cruz de Cristo, disfruten ese consumado es, disfruten realmente. El hijo pródigo se fue con gran orgullo y regresó totalmente arrepentido, con una actitud arrepentida. Nosotros también tenemos que entender hoy, vamos a orar por esos hermanos, esos creyentes y esas personas que no conocen el método correcto de Dios. Por eso hoy de verdad la palabra nos está diciendo, el día de la expiación, el día del Señor, el día de Cristo, hay que dar el culto correctamente. ¿Con qué actitud? No vengan con ese orgullo. El hijo pródigo, eso, el orgullo fue lo que le sacó de casa, el orgullo fue lo que le sacó de la palabra, el orgullo fue lo que lo sacó de realmente de disfrutar todo lo que su padre tenía. El hijo pródigo se fue con orgullo, pero regresó totalmente arrepentido, con una actitud de pobre, con una actitud de perdón, de pedir perdón. Por eso yo los bendigo, iglesia, para que hoy ustedes realmente entiendan esto. El hijo pródigo dijo, Señor, Padre, hazme como un siervo. No puede ser. No puedes ser mi siervo porque eres mi hijo. Así yo te diga, vas a ser mi siervo, vas a ser mi esclavo. No va a cambiar tu identidad. Así que los bendigo para que ustedes realicen eso. No importa lo que pase. No importa cuán difícil sea tu situación. No importa cuál sea el ambiente que estés viviendo. Si Dios realmente te ha llamado y te ha salvado, nunca serás siervo, nunca más serás un esclavo. Dios te ha llamado como hijo. Por eso hoy tienes que tomar hoy esta palabra, el día de la expiación. Concretamente hablando, el día de Cristo, el día de nuestro perdón, el día de nuestra liberación, el día que escapamos, el día que el lazo se rompe, el día que somos libres. La cruz de Cristo. Ustedes tienen que entender hoy, se deberían derrumbar por las maldiciones y los desastres, pero Dios ha traído esta bendición para nuestras vidas, Cristo, para escapar. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos las gracias. Señor, gracias, porque deberíamos estar en destrucción y morir en desastres. Pero tú, Señor, nos has mandado a Cristo para ser rescatados, para ser liberados. Y hoy, Señor, graba este pacto en nuestros corazones, que podamos guiar a los remanentes a hacer cumbres espirituales, a hacer cumbre de los talentos
y cumbres culturales, Señor. Señor, que uno solo, Señor, es suficiente, pero hay muchos remanentes en el mundo que están aferrándose al pacto, Señor. Creemos, Señor, que están esparcidos por el mundo para salvarlos. Ayúdanos a que seamos llenos de tu Espíritu, que podamos realmente entender el método correcto para creer en Dios, solamente Cristo. El método correcto para recibir respuestas. No es que estamos atrapados en el desierto, no es que el coronavirus nos tiene atrapados, claro que no. Es el método para darnos el bien, el método para darnos lo mejor, el método para bendecirnos, Señor. Estamos agradecidos por ello. Y gracias, Señor, por los obreros, por los líderes, pastores que están siguiendo la corriente de esta palabra. Bendecimos los remanentes, que se levanten como los 7 remanentes de la Biblia y puedan cambiarlo todo. Y en el nombre de Jesucristo oramos. Amén y amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el abundante amor de nuestro Padre Dios, en comunión del Espíritu Santo, sea sobre todos los remanentes jóvenes y adultos y niños que han tomado el pacto el día de hoy para desafiarse en la evangelización del mundo, en la misión y en la conquista de las 237 naciones desde ahora y para siempre. Amén y amén.